Bueno, el ataque cerebrovascular es como usted decía, una enfermedad muy frecuente y que va aumentando a medida del aumento de la edad, ¿ya? Es una, es una enfermedad que puede afectar a cualquier edad, desde los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, pero se concentra en las personas mayores, o sea, más de 60 años, y eso se debe principalmente a que el ataque cerebrovascular o ACV depende de lo que se llaman los factores de riesgo cerebrovascular. Lo más importante, la hipertensión, diabetes, arritmias cardíacas, sedentarismo y tabaquismo. Así que y eso va aumentando con el paso de los años, ¿no? Sobre todo después de los 60 años. Así que es muy importante, nosotros siempre decimos como comunidad neurológica que es una enfermedad frecuente y que los síntomas principales son cuando, como usted decía, cuando se tapa una arteria, hay una parte del cerebro que deja de funcionar en forma inmediata, ¿ya? Entonces, cualquiera de estos síntomas que son bruscos, de un momento a otro, la persona tiene dificultad para hablar, no encuentra las palabras, se le enredan las palabras, pérdida de fuerza de un lado de la cara, de un lado del cuerpo, de un brazo, de una pierna, dificultad para caminar en forma brusca, nos tienen que hacer sospechar que la persona está sufriendo un ACV. Y en este aspecto, doctor, generalmente estas situaciones se dan cuando no hay un especialista presente. Entonces, cada uno de nosotros de pronto puede ser puede presenciar este tipo de hechos y cómo se debe reaccionar, cómo se debe actuar para que la persona que está pasando por esta situación pueda tener pronta recuperación. Bueno, acá es muy importante actuar con la máxima rapidez posible. Nosotros decimos que tiempo es cerebro. Por cada minuto que está tapada una arteria grande del cerebro, se mueren casi 2 millones de neuronas. Así que el tiempo es súper importante. Idealmente que la persona que sufrió o que está con sospecha de un ACV acuda al servicio de urgencia más cercano lo antes posible. Idealmente antes de 1 hora ya debiera estar en el servicio de urgencia para una evaluación por un especialista en neurología y una imagen cerebral. El 80% de los ACV son isquémicos, eso quiere decir que se tapa una arteria, pero el 20% son por hemorragia, se rompe una arteria y los síntomas son completamente similares, ¿ya? No se puede distinguir un ataque cerebrovascular isquémico de un hemorrágico solamente por las molestias que tiene el paciente. Requiere en todos los casos una evaluación por un especialista y una imagen cerebral, principalmente un escáner de cerebro. Así que el mensaje es acudir al servicio de urgencia más cercano. En el hospital Hernán Enríquez, desde hace 11 años, hay neurólogos y neurólogas en el servicio de urgencia atendiendo 24/7, o sea, 24 horas, 7 días a la semana. Así que lo ideal es consultar en el servicio de urgencia más cercano y ese servicio de urgencia va a derivar al paciente en ambulancia al hospital Hernán Enríquez para recibir el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Doctor, aparte de lo que usted nos planteaba en orden de que la persona tiene dificultad para recordar, dificultad para hablar y que podría estar frente a este tipo de situaciones, ¿hay algunas situaciones previas, señales, por así decirlo, dolor de cabeza o afectación a algún órgano en particular? Lo del dolor de cabeza, no todos los ACV, como decía, son bastante frecuentes. En el hospital Hernán Enríquez se diagnostican aproximadamente 1.200 casos de ACV al año, ¿ya? Es muy frecuente y algunos de estos casos yo diría los más severos, o sea, las hemorragias cerebrales, algunos ACV isquémicos ya grandes, donde se tapan arterias importantes, como por ejemplo en la carótida, en el cuello, esas
suelen dar dolor de cabeza, ¿ya? Ahora, el dolor de cabeza es una condición muy frecuente, muy frecuente. Si usted le pregunta a 10 personas, 9 le van a decir que tuvieron dolor de cabeza en el último año, ¿ya? Las cefaleas o dolores de cabeza son muy frecuentes, no, pero el ataque cerebrovascular es frecuente, pero es mucho más frecuente la cefalea. Entonces, en algunos momentos pueden coexistir estas dos condiciones, estas dos enfermedades, ¿ya? Pero sí, hay algunas personas que tienen lo que se llama un ataque isquémico transitorio. Eso quiere decir que tienen síntomas de un ACV, pero estos síntomas duran menos de una hora. Por ejemplo, tienen dificultad para hablar, tienen parálisis, falta de fuerza de una mano, de una pierna, pero esos síntomas son breves, duran menos de una hora y muchas veces las personas no les dan la importancia necesaria y no consultan. Esos son avisos de que puede venir un ataque cerebral ya importante, grande, con riesgo de secuela. Como usted dijo, el ataque cerebrovascular es la primera causa de discapacidad en Chile y en gran parte del mundo, y es la tercera causa de muerte en Chile, así que es súper importante ante estos síntomas. O sea, hay gente que, o a veces son síntomas muy leves, como dificultad para encontrar las palabras, cambiar las palabras, trastornos visuales, que de repente pierde la imagen, una parte del campo visual, problemas del equilibrio. ¿Cuándo sospechar que estos déficits, decimos nosotros, o pérdidas de funciones cerebrales son por un ataque cerebrovascular? Por lo brusco de los síntomas, ¿ya? De un momento a otro se pierden estas funciones cerebrales y lo cual nos hace pensar que la persona está cursando con un ACV y debe acudir, como yo le decía, al servicio de urgencia más cercano. Siempre nuestro mensaje para las personas que están en riesgo de ataque cerebrovascular o que ya tuvieron un ataque cerebrovascular es que consulten lo antes posible en el servicio de urgencia. Todavía queda la costumbre de repente de la persona, la acuestan en su casa, le hacen masaje sí. en la zona que no se mueve, por ejemplo, y pasa el tiempo. Nosotros tenemos un tiempo muy corto, lo que nosotros decimos una ventana de tratamiento, que es de 4 horas y media desde que parten los síntomas. Así que el tiempo es crítico, el tiempo es crucial. Las personas tienen que acudir al servicio de urgencia para recibir el tratamiento que es la trombolisis, o sea, administrar un fármaco a nivel intravenoso para tratar de disolver ese coágulo, ese trombo que está tapando una arteria. Y también otro tratamiento es la trombectomía, que es por dentro de las arterias de la persona, se introduce un catéter y con eso se extrae el trombo que está tapando la arteria. También el tiempo es muy corto para hacer este segundo tipo de tratamiento, que es la trombectomía, solamente son 6 horas. Así que el mensaje siempre es tiempo es cerebro ante los síntomas. Los más comunes siempre decimos brazo, cara, hablar raro, ¿ya? O sea, hablar raro, cambiar las palabras, hablar así en forma muy enredada, falta de fuerza de un lado de la cara, falta de fuerza de un brazo. Cualquiera de esos 3 síntomas, basta uno de esos 3 síntomas para sospechar que la persona está cursando con un ataque cerebrovascular y debe acudir al servicio de urgencia más cercano. Me preguntan acá, doctor, si a la persona es dañino darle agua o un líquido en el momento que está en esta condición, que es lo que generalmente recomienda el grupo ahí de personas, denle un poquito de agüita. Ya, muy buena la pregunta. Cuando estamos sospechando que el paciente está cursando con un ACV isquémico o hemorrágico, porque no lo sabemos antes de hacerle la imagen cerebral, no es conveniente darle agua, porque otro síntoma muy frecuente de estas enfermedades es la disfagia, la dificultad para tragar. Entonces, si la persona está cursando con un ataque cerebrovascular y tiene dificultad para tragar y le damos agua, ya una de las cosas que cuesta más para el cerebro enfermo es beber agua pura. Si toma agua pura, puede trapicarse, puede aspirar y finalmente va a terminar con un ACV más una neumonía. Así que no es conveniente darle agua hasta que se descarte o se confirme que está cursando con un ataque cerebrovascular
y si se confirma el ataque cerebrovascular, nosotros dejamos a los pacientes en régimen cero, o sea, sin comer nada por boca, por lo menos durante las primeras 24 horas, hasta que los vea un especialista que es el fonoaudiólogo. Tiene harta complejidad desde el punto de vista médico encontrar una salida a un ataque de este tipo, ¿ah? Sí, por eso que siempre nosotros, una de la educación que hacemos a los pacientes, a sus familiares, ¿qué es lo que haría usted si su papá, por ejemplo, o su mamá está cursando con un ataque cerebrovascular? ¿A dónde lo va a llevar? Eso es muy importante, tener una idea, clara de qué es lo que hacer. A veces uno también en las vacaciones se da mucho que uno visita otras ciudades, incluso otros países, pero si yo tengo, por ejemplo, arritmias cardíacas o tengo muchas enfermedades como hipertensión, diabetes, tengo que pensar, ¿dónde tendría que ir yo? ¿Cuál es el hospital más cercano que tiene neurólogos y tiene imágenes cerebrales donde yo me debiera atender si tengo una sospecha de un ataque cerebrovascular? Ese es un mensaje para toda la comunidad, es que cada uno piense que dónde debiera ir. El SAMU más cercano, el SAR, que son estos servicios de urgencia, y finalmente está el hospital Hernán Enríquez y también el hospital de Padre Las Casas, aquí muy cercano, donde tienen escáneres, donde también se puede avanzar mucho en el tratamiento. El mensaje, como insisto, es acudir lo antes posible al servicio de urgencia más cercano, porque como les decía, el tratamiento es muy corto, la ventana para hacer el tratamiento es muy corto, y después ya el riesgo de secuelas importantes es frecuente. Ya más o menos 1 de cada 5 personas después de un ataque cerebrovascular pierden la capacidad de caminar, o sea, quedan postrados en silla de ruedas, por ejemplo. Así que es un problema tanto para la persona, para su familia y finalmente para la sociedad. Claro, se entiende. Me preguntan también acá y me dicen que, bueno, junto con la pérdida del conocimiento o alteración del conocimiento, ¿pueden darse vómitos y mareos? Sí, sí, el mareo, el desequilibrio, cuando se afecta la parte, el cerebelo, por ejemplo, que es la parte, está el cerebro, ¿cierto? El cerebelo es el que está más abajo y que tiene que ver con la coordinación tanto de la marcha como de la coordinación de la extremidad. Entonces también, si en forma brusca y sobre todo por primera vez en la vida, la persona empieza con un problema de desequilibrio, que el cuerpo se le va para algún lado, puede dar también sensación de vértigo, que las cosas dan vuelta, dolor de cabeza, vómitos, también puede ser un infarto o una hemorragia en el cerebelo y la persona tiene que ir al servicio de urgencia. Insisto que la sospecha es muy importante, pero no podemos dar ningún tratamiento, ni ácido acetilsalicílico, ni ningún tratamiento antes de contar con la imagen cerebral. La imagen cerebral es la que nos va a decir que esta persona está cursando con un ACV isquémico o un ACV hemorrágico, y los tratamientos son completamente diferentes, así que no podemos adelantarnos solamente con la sospecha. La sospecha es eso, ¿ya? Estamos pensando que la persona está cursando con un ACV, va al servicio de urgencia, es examinado, se hace un examen físico, un examen neurológico, e inmediatamente entonces viene la imagen cerebral que nos va a decir qué tipo de ACV está cursando el paciente. Doctor, ¿y si un paciente ha sufrido una situación de este tipo, es probable o tiene más posibilidades de que a futuro vuelva a ser objeto de una misma situación o ya la situación ha sido superada internamente en nuestro cuerpo? Bueno, dentro de estas condiciones que nosotros llamamos factores de riesgo, uno de los más importantes para tener un ACV es haber tenido un ACV previamente. Más o menos 1 de cada 5 personas, o sea, el 20% de las personas que han tenido un ACV van a tener un segundo o un tercer ACV. Así que eso es súper importante. Por eso que recalcamos a las personas que ya han tenido un ataque cerebrovascular, que son las que antes debieran consultar, las que la familia, tanto la persona, su grupo familiar, sus amigos, sepan qué es lo que tienen que hacer, tienen que consultar. Ahora,
Otra cosa que no quiero olvidarme, que ya hablamos de la ACV, que es una enfermedad súper complicada, que puede ser catastrófica en muchas personas, que puede conducir a la muerte o a secuelas neurológicas muy importantes, pero es en un altísimo porcentaje, prácticamente en un 80, un 90%, es prevenible. ¿Ah? Es prevenible si es que yo como paciente controlo mis enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, no fumo y hago ejercicio. Si yo me cuido durante toda mi vida, mi riesgo de tener una ACV es bajo, ¿ya? Y por otro lado, si yo tuve la situación de haber tenido una ACV, quedé con pocas secuelas, lo mismo, ¿ah? Lo que se llama la prevención secundaria, mi hipertensión, mi presión arterial, mi azúcar en la sangre, el colesterol, si está todo normal, 80% de posibilidades que no me va a volver la enfermedad. Así que tanto la prevención primaria, o sea, antes de la ACV, como la prevención secundaria después de la ACV, son herramientas de tratamiento muy potentes, ¿eh? Siempre que la persona tenga todas estas condiciones que yo decía en control, a raya. No me sirve que después de haber tenido una ACV siga con la presión en 200 o mi glicemia esté todos los días en 200. Eso quiere decir que sigo en mucho riesgo. Ese 80% de beneficio del tratamiento, 80% de prevención del tratamiento va a ir bajando. Y mientras baja la protección, aumenta el riesgo de tener un segundo o un tercer ACV, y cada ACV va generando más secuelas y la persona puede quedar postrada, puede quedar con una demencia, con dificultad para alimentarse, etc. Claro, qué interesante esta ligación que hay entre las enfermedades crónicas y las posibilidades, ¿cierto?, de un accidente cardiovascular, doctora. Sí, por supuesto. O sea, por eso que en general tratamos de no usar la palabra accidente, porque pareciera que fuera mala suerte, que la persona iba Eso, caminando por la vida sí. y tuvo el accidente. No, hablamos de ataque. ¿Ah? Tratamos de hablar de ataque cerebral como un ataque cardíaco, para decir que la persona tenía condiciones de riesgo que no se manejaron adecuadamente y finalmente esto descompensó el sistema y provocó una enfermedad grave que nosotros llamamos ataque cerebrovascular o ACV. Es decir, que este ataque se dé en personas, en niños, jóvenes, personas más jóvenes, se da por la condición del cuerpo, por la situación que está enfrentando. Y claro, esto hace también diferenciar. Es probable que las personas que están sobre los 60 años puedan estar más, sean posiblemente víctimas o que en definitiva sean pacientes producto de esta situación, pero también va en la condición de su cuerpo. Una persona sobre 60 años, 80 años, en buenas condiciones, con sus enfermedades controladas, seguramente va a tener menos posibilidades que un joven que está en una condición de su cuerpo mucho más deteriorada, producto, no sé, de la alimentación, por ejemplo, y la poca práctica del deporte. Sí, claro, nosotros como comunidad médica, digamos aquí, no solamente los especialistas en neurología, pero en el hospital, por ejemplo, vemos día a día personas con enfermedades como de persona mayor, pero jóvenes, de 35, 40, 45 años, y lo estamos viendo ya con hipertensión, con diabetes, con el colesterol alto, con mucho consumo de alcohol, consumo de tabaco. Entonces ya sus arterias están enfermas, tienen arterias ya de una persona de 80, de 90 años. Entonces también el mensaje es a la precaución, a la prevención, que todos vivamos esto, lo que se llaman los estilos de vida saludables, hacer ejercicio, idealmente 1 hora, por lo menos 3 veces a la semana, llevar un control adecuado del peso, evitar el cigarrillo. Todas esas cosas nos hacen bien, digamos, y va a ser que con el paso del tiempo sigamos en una situación de mantenernos saludables. Ahora se habla mucho del envejecimiento saludable, y eso tiene que ver también con los cuidados que cada uno hacemos del ejercicio, de la alimentación, de la actividad mental también. Esa es una cosa que probablemente no la conversamos mucho, siempre nos enfocamos en estas enfermedades, pero la actividad mental, la lectura, tocar instrumentos musicales,
aprender otro idioma, todo lo que sea nuevo al cerebro también le ayuda a ir envejeciendo en forma saludable. Y dicho sea esto, en el Día Mundial de la Obesidad, doctora, y quedé sorprendido con algunas cifras que dicen ahí que hay más de 1.000 millones de personas en el mundo. O sea, 1 de cada 8 habitantes del mundo está en situación de obesidad. Cifras que se esperaban por la Organización Mundial de la Salud para el 2030 están anticipadas para este año, doctor. Un tema tremendamente complejo. Sí, claro, es que como yo le decía, estamos viendo en las consultas, en los policlínicos, en hospitalizados, personas jóvenes, digamos, de 30, 35, 40 años, con todas estas condiciones que hemos dicho. Y como sabemos, la obesidad es una enfermedad, ¿cierto? Y que va a producir otras enfermedades, ¿no? Va a producir diabetes, va a producir hipertensión, y esas enfermedades a su vez aumentan el riesgo de tener una ACV. Así es. Doctor, estamos de vuelta a clase y uno de los temas que nos han preguntado varios apoderados es la situación de este dolor de cabeza intenso, la migraña, que algunos de sus hijos presentan. No saben si por estrés, por lo que significa la vuelta a clase, o normalmente se va esto también haciendo extenso para el resto del año. ¿Cómo se da esta situación y, y lo más importante, cómo se puede prevenir? Sí, bueno, como yo les decía, las cefaleas, vamos a decir, las cefaleas son varios tipos, ¿ya? Y yo diría que las más comunes son la cefalea tipo tensional o cefalea tensional, que es la típica cuando uno está muy estresado, muy preocupado, ¿cierto? Y se produce como una sensación opresiva en toda la cabeza o como un cintillo. Esa es muy común. O sea, yo le decía, si usted le pregunta a 10 personas, 9 le van a decir que han tenido ese tipo de dolor de cabeza en el último año. El otro tipo de dolor de cabeza también muy común es la migraña, ¿ya? La migraña que más o menos, sobre todo, es muy frecuente en mujeres, aproximadamente 10-15% de las mujeres en el mundo tienen migraña, y a diferencia de la cefalea tensional, está un dolor de cabeza que es más localizado, ¿ah? Nosotros decimos que compromete el hemicráneo, o sea, un lado de la cabeza y va cambiando. A veces me duele en el lado derecho, a veces me duele en el lado izquierdo. Es más intenso que la cefalea tensional y tiene un carácter así como pulsátil, así como que uno siente que este dolor como que late, ¿ya? Esos son dolores de cabeza que nosotros llamamos primarios, que son comunes y son primarios porque no tienen una causa, digamos, de daño directo en el cerebro, ¿eh? Pero son comunes y producen también incomodidad, la persona deja de hacer sus actividades habituales, ¿ya? Así que eso es como por lo que yo, las características para sospechar estos dolores de cabeza. En general, este tipo de dolores de cabeza que son bien comunes pasan con el reposo, estar en un ambiente tranquilo, dormir una pequeña siesta o un ambiente tranquilo, con poca luz, con poco ruido, ¿ya? Se pueden tomar también algunos analgésicos como el paracetamol o algunos antiinflamatorios como naproxeno, por ejemplo, pero yo quisiera recalcar que hay dolores de cabeza que son diferentes a estos dos que yo mencionaba y que nosotros decimos que son dolores que podrían ser secundarios a enfermedades cerebrales graves. Y yo diría que las dos características de un dolor, ¿cuándo es preocupante un dolor? Uno es cuando es un dolor nuevo, ¿ya? O sea, yo nunca he tenido dolor de cabeza y sobre todo después de los 50 años empiezo con un dolor de cabeza. Eso es raro, eso es una cosa que indica que debo consultar con un médico general o con un especialista en neurología. Otro tipo de dolores también son, que van muy de la mano de lo anterior, los dolores de cabeza que son progresivos. O sea, por ejemplo, el día lunes empecé con un dolor de cabeza, que en la escala del 1 al 10 es un dolor 4 de 10, y resulta que mañana ya es 5, y el miércoles es 6, y el viernes llego a un dolor de cabeza 10 de 10. Esos dolores de cabeza progresivos en pocos días o en pocas horas también son peligrosos. Y el tercer grupo de dolores de cabeza, yo diría también que son peligrosos, son esos que son bruscos, ¿ya? O sea, de un momento a otro
de un minuto a otro la cabeza siento que me estalla, ¿ya? Entonces dije dos, pero yo diría que tres por lo menos tipos de dolor de cabeza que son peligrosos, los dolores de cabeza nuevos, sobre todo después de los 50 años, aunque sean leves, todo dolor de cabeza que parte después de los 50 años hay que estudiarlo con una imagen cerebral, los dolores de cabeza progresivos y los dolores de cabeza que son bruscos, así nosotros decimos un dolor de cabeza así en estallido o en trueno, o sea, una cosa que es brusca de un momento a otro. Y esos son los dolores de cabeza más peligrosos, yo diría. Los últimos dos ejemplos que nos pone, necesariamente hay que consultar. En los primeros, si es que la solución de un paracetamol, el descanso y tener ahí poco ruido o poco lugar iluminado, podría ayudar. Pero en los otros dos casos, necesariamente hay que estar con un especialista, doctor. Los otros dos casos es idealmente una evaluación por un especialista dentro de los próximos días, pero si es un dolor de cabeza muy brusco, muy intenso, con vómito o con algún compromiso de conciencia que a la persona le cuesta mantenerse despierto, es para ir inmediatamente al servicio de urgencia, porque también puede ser un ACV. Así que los otros tipos de dolores son un poco más, dan más tiempo como para acudir al policlínico, pedir una hora al policlínico o una consulta neurológica, pero estos que son así bruscos de un momento a otro requieren una evaluación urgente en el servicio de urgencia. Muy bien, doctor Álvaro Soto, agradecer la gentileza de su tiempo. Sabemos que esta hora para usted es tremendamente demandada y gracias por todas sus recomendaciones y obviamente en todo esto la prevención es lo más importante. Sí, por supuesto, sí. Como le digo, el 80% del ataque cerebrovascular es prevenible, ¿eh? Así que es importante ese mensaje y ahí insisto que aprovechar las instancias, lo que se llaman los exámenes preventivos. Todas las personas tenemos derecho, ya sea de FONASA o de ISAPRE o de otros tipos de sistemas de salud, tenemos derecho a hacernos un examen anual de preventiva, donde me miden la presión arterial, exámenes de colesterol, exámenes de glicemia, de azúcar en la sangre. Y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Porque muchas de estas condiciones no producen molestias, ¿no? Entonces la persona, y sobre todo si tiene antecedentes familiares, si mis dos papás, si mis papás tuvieron hipertensión y tienen diabetes, el riesgo para mí es muy alto, entonces tengo que hacerme estos exámenes, aprovechar estos exámenes preventivos.